Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver diferenciales, vamos a ver la diferencial exacta, vamos a ver cómo sabemos cuál es el procedimiento para saber si una diferencial es exacta, ¿ya? Y cómo calcular la función de la cual es diferencial total. Además vamos a ver un procedimiento cómo determinar la diferencial total de una función implícita. ¿Ok? Veamos el planteamiento del problema. Entonces lo que hacemos es organizar la función. En este caso solamente tendríamos que pasar ese 5 a este lado, nada más. X a la cuarta más 3x cuadrado y cuadrado menos y a la cuarta más 2x menos 3y menos 5 igual a 0. Entonces tenemos una vez que organicemos la ecuación, aplicamos la fórmula, la regla del no pensante que tenemos ahí en la teoría. Y la regla del no pensante nos dice que la derivada de la función d de y respecto de x va a ser igual la derivada de la función respecto de x dividido entre la derivada de la función respecto de y. Entonces aquí tenemos nosotros que la derivada de la función va a ser igual a menos derivada de la función respecto de x, y derivamos la función respecto de x, 4x al cubo más 6xy cuadrado menos 0 más 2 menos 0 menos 0. Esa sería la derivada de la función respecto de x. Y abajo escribimos la derivada de la función respecto de y. Y la derivada de la función respecto de y va a ser 0 más 6x cuadrado y menos 0, perdón, menos 4y al cubo más 0 menos 3 menos 0. Esa sería la derivada de la función respecto de y. Y finalmente lo ordenamos la ecuación y tenemos el resultado de la derivada de la función y respecto de x. Va a ser menos, esto de acá, 4x al cubo más 6xy cuadrado más 2 dividido entre 6. Bueno, podríamos colocar, dejémoslo así, 6x cuadrado y menos 4y al cubo menos 3. Esa sería el resultado, ¿no?, de la derivación utilizando la regla del no pensante. Demostrar que esta expresión, que esta diferencial es exacta. Esta expresión de acá es una diferencial total de una función. Teníamos una función y para hallar su diferencial hemos derivado con respecto de x por d de x y hemos derivado con respecto de y por d de y. No sabemos si es exacta o no. Y entonces, para demostrar de que sea exacta, tenemos una expresión que dice la derivada de la función p con respecto de y debe ser igual a la derivada de la función q con respecto de x, siendo este elemento, llamándole a esto la función p y llamándole a esto la función q. Si eso es p y el segundo elemento es q, entonces se debe cumplir esta condición. Si esto se cumple, entonces es exacta. Si se cumple, es exacta. Si no se cumple, no es exacta. Bueno, lo que tenemos que hacer es hallar con respecto de y. Va a ser igual. Derivemos esa función 3x más 6y
con respecto de y. Entonces va a ser 0 más 6. Y por otro lado, la derivada de la función q con respecto de x es igual a, con respecto de x, esto es 0 más 6. Entonces, las dos son iguales, ¿no? Derivada de p con respecto de y es 6, derivada de q con respecto de x es 6. Por lo tanto, es diferencial exacta. Es diferencial exacta. Entonces, esa diferencial total es exacta. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la función de la cual de la cual sale esa diferencial total? Si esta función p, hemos obtenido esta función p al derivar una función con respecto de x. Este es el resultado de la derivada de una función con respecto de x. Si yo integro esto con respecto de x, voy a llegar otra vez a la función. Y si yo integro esta función q con respecto de y, también voy a llegar a la función madre. Cualquiera de las dos opciones me mandan a la función inicial. Entonces, el procedimiento consiste en integrar ambas funciones. Hay que integrar esta con respecto de x y esta con respecto de y. Entonces, integremos. La integral de la función p con respecto de x va a ser igual. Y luego vamos a integrar la función q con respecto de y, por d de y. Entonces, integrando esta p, vamos a tener x al cubo, un 3 aquí, que es ese 3, y acá un 3, ¿no? Es decir, sube el exponente, aumenta el exponente en un valor, y ese valor pasa a dividir al elemento que está multiplicando, ¿no? A la constante. Más 6y. Su integral de 6y sería 6xy más una constante de integración. Voy a tener acá también 3 tercios. Con respecto de y estoy integrando de y al cubo más 6xy, porque tiene 6x y aparece una y debido a la integral, más una constante de integración. El método que les estoy explicando consiste en integrar cada uno y escribir como función madre f de x, y todos los elementos que tenemos en ambas integrales, pero los que son iguales se los escribe una sola vez. Entonces escribimos, por ejemplo, esta integral completa, ya un poco simplificando, ¿no? X al cubo más 6xy más la constante de integración, que lo voy a escribir de último, y sigo escribiendo la segunda integración que hice, siempre y cuando no se repita el elemento. El y al cubo no está, entonces lo escribo, más y al cubo. El 6xy ya está, no lo escribo, solo escribo una vez. Y la constante de integración. Entonces, nosotros decimos la función madre o la función inicial de la cual esta diferencial es una diferencial total, viene a ser esta de acá. ¿Y cómo lo comprobamos? Lo comprobaríamos verificando, pues, ¿no? Si hemos dicho nosotros que p es la derivada de una función respecto de x, entonces si yo derivo esta función respecto de x, me tiene que dar esto. Entonces, comprobando, la derivada de la función f de x, y respecto de x viene a ser p de x, y. Entonces derivo respecto de x, 3x al cuadrado más 6y más 0 más 0. 3x al cuadrado más 6y. Y para hallar q,
yo tendría que derivar la función f de x, y con respecto de y. Derivo esta función con respecto de y, que sería 0 más 6x más 3y cuadrado más 6x, ordenándolo un poquito, ¿no? Ordenándolo un poquito. Y q viene a ser 3y cuadrado más 6x. Entonces, de esta forma, nosotros demostramos de que esa es la función, efectivamente, esa es la función de la cual ha salido esta diferencial total, que a su vez hemos demostrado de que es una diferencial exacta. Cuando nosotros tenemos una función, digamos, x al cubo, entonces ese elemento, la derivada de x al cubo, así lo vamos a poner de manera genérica, a. Entonces va a ser a por x elevado a la a menos 1. Esa es la derivada. Cuando yo derivo una función f de y igual a x, entonces la derivada f de y' va a ser igual a, el exponente baja como un coeficiente y el exponente se le resta 1. Y eso es la derivada de una variable. Si yo tengo una función f de y igual, por decir, a x a la a, y yo lo que quiero es encontrar la integral de esa función f de y, entonces la integral de esa función va a ser, aquí vamos a llamarle un elemento, digamos, b por x elevado a la a. Entonces, cuando nosotros integramos, el exponente de la variable se aumenta en 1 y pasa a dividir. ¿Ya? El exponente de la variable, entonces a, y aquí queda a más 1. Eso es lo que estamos haciendo acá. Fíjense. Entonces, cuando yo tengo 3x al cuadrado, este cuadrado aumenta en 1. Queda al cubo. Y ese valor pasa a dividir a lo que tengamos aquí adelante. Ese es el concepto de la integral. En cambio, en la derivada es diferente. La derivada disminuye el exponente en 1 y pasa a multiplicar. Entonces, si yo tengo una función, digamos f de y, igual solamente a un valor b sin variable. No hay la variable, es una constante. Y yo quiero hallar la integral de esa función por d de x. Quiero hallar la integral de esa función por d de x. Va a ser igual a esa constante por x elevado a la 0 más 1, dividido entre 0 más 1. Es decir, en realidad, esta constante b estaría multiplicada por una variable x elevado a la 0. Pero no la escribimos porque no la vemos. Un valor elevado a la 0 es igual a 1. Y el 1 en producto no se lo escribe. Entonces nosotros no escribimos esto. Y a ese 0 seguimos el principio de la integral. El exponente aumenta en 1 y pasa a dividir. Entonces este 0 aumenta en 1 y pasa a dividir. Por eso es que acá aparece, cuando yo integro 6y, no nos olvidemos que 6y es una constante cuando yo integro respecto de x, ¿no? Es una constante cuando yo integro respecto de x, esto es constante. Entonces esa constante se va a multiplicar por la variable, porque como no hay variable va a ser 0 más 1. Y ese 1 va a pasar a dividir al 6, tampoco lo escribimos. El 1 en cociente no se escribe, en producto tampoco. Bien, jóvenes, como pudimos observar aquí, podemos verificar de que la diferencial es exacta y además con este procedimiento haciendo las integraciones respectivas en cada caso y anotando los elementos una sola vez, los que son comunes se los anota una sola vez, podemos encontrar la función de la cual
esta diferencial total ha salido. La función de dónde ha salido la diferencial total. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí el ejercicio. Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan o algún ejercicio que quieran que lo resolvamos en pizarra, háganmelo llegar por ahí en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.